sus poderes serían muy limitados, no tienen derecho a un ejército de la ONU y a sus líderes ya no se les permitiría realizar sacrificios de niños en la sala de meditación. La deconstrucción también se produciría proporcionando la terapia adecuada. Y desprogramación para los miembros Illuminati, todos los cuales les han lavado el cerebro que están locos en diversos grados. La revolución violenta parece fácil, pero rara vez funciona. La deconstrucción es lenta y proceso difícil, pero podría evitar la violencia innecesaria. Por lo tanto, yo no soy un revolucionario, soy un deconstruccionista. Y la mejor manera de deconstruir la plutocracia global de los Illuminati es reconstruir democracia a nivel nacional. La razón por la que algunos miembros Illuminati pueden cooperar con esto es que en cualquier proceso de deconstrucción, la amnistía será posible. Los que ayudar en esta deconstrucción de maneras importantes puede ser perdonado por los crímenes que han cometido. Por supuesto, tal idea desagrada a quienes quiere venganza. Aquellos que quieren una revolución violenta a menudo hablan de venganza. Pero creo que Cristo tenía razón cuando habló del poder del perdón. James creía que la base para resistir eficazmente a los Illuminati es espiritual. Creía que esta es una guerra espiritual ante todo, y que secundariamente es una guerra económico-política. Entonces James siempre fue animando a la gente a renunciar a Satanás y a adorar al único Dios verdadero, creador de todas las cosas. Personalmente, no creo que tengas que ser un cristiano para tener un despertar espiritual. Y en algunos casos el adoctrinamiento cristiano puede inhibir el despertar espiritual. Una persona puede tener un despertar espiritual a través de algún tipo de experiencia no religiosa. En mi caso, mi despertar espiritual involucró a James, que era cristiano. Y el cristianismo es mi camino personal de despertar. Así fue que hace años, al día siguiente de haberme reunido con el gran adepto satanista llamado Sid, James me contactó. Había oído hablar de mi encuentro con Sid a través de una de sus muchas fuentes. James y yo nos conocíamos desde hacía varios años antes de mi encuentro con Sid. Y aunque en ese momento yo realmente no me identificaba como cristiano, a veces acudía a Christian Iglesias. Así que, de vez en cuando, James me había animado a volverme más involucrado con el cristianismo. Pero en ese día en particular, James estaba especialmente preocupado. James me encontró el día después de mi reunión con Sid, y dimos un paseo juntos en el bosque. James me preguntó qué pensaba de Sid y le respondí que parecía un hombre agradable y que, aunque era un satanista, yo no estaba convencido de que fuera tan malvado. Dije que me había sentido tentado por oferta de Sid para trabajar con él. James me miró con expresión de asombro. Dijo que Sid era un gran adepto satánico que tenía la capacidad de manipular la mente de las personas con hipnosis e influencia psíquica. Jaime sentí que Sid había manipulado psíquicamente mi mente. James me pidió que reza con él. Rezamos juntos y sentí como si un velo de engaño fuera levantado de mí. De repente sentí miedo. Me di cuenta que una parte de mí tenía instintivamente sentí miedo de Sid, pero que no había reconocido conscientemente esta. James explicó que aunque Sid no era el tipo de satanista que usaba magia sexual o rituales de sangre en su práctica de rituales ceremoniales, podía mandar demonios, y estos demonios tenían el poder de provocar violencia en el mundo. James explicó que se sabía que Sid había comandado demonios para matar a sus padres cristianos en un accidente para que pudiera heredar su riqueza. Se sabía que había utilizado influencias demoníacas y psíquicas. Manipulación para conseguir que sus amigos masónicos le ayuden en su carrera y negocio transacciones. James explicó cómo los satanistas de gran adeptos toman cualquier cosa decente y tuercen alrededor para convertirlo en algo enfermo, y eso es lo que Sid había hecho con su versión retorcida del budismo. Aunque Sid fue muy educado y amable en sus tratos personales con la gente, en realidad estaba lleno de maldad e intenciones. No solo dejaba que sus demonios hicieran el trabajo sucio, era parte de un grupo de inversores adinerados que se beneficiaron de la industria militar estadounidense complejo. Habían utilizado su influencia política para crear la guerra en Vietnam y sacar provecho de él. Así que resultó que Sid no era realmente el Buda compasivo que había fingido ser. James dejó en claro que había estado en presencia del satanista más peligroso y poderoso que conocía. Alguna vez sería probable que se encontraran. Había protestado contra la guerra de Vietnam. Sabía que la política razonamiento G detrás de la guerra había sido irracional. Me sentí mal de que nuestra nación hubiera sido destrozado por esta guerra innecesaria. Había conocido hombres que habían servido allí,
y escuché sus historias de la loca violencia de la guerra y el corrupción dentro del ejército. También entendí que muchos vietnamitas habían sufrido innecesariamente. Ese día, cuando oré al Creador con James, de repente experimenté una visión panorámica en la que vi toda la guerra en Vietnam como masiva ritual de sangre satánica. Bombas cayendo, pueblos en llamas y ensangrentados niños corriendo presa del pánico por las explosiones. Esas imágenes llenaron el ojo de la mente. Los rituales de sangre que había visto de niño a manos de los satanistas abusivos eran pequeños en comparación. Sid y sus socios comerciales estaban realizando un ritual de sangre satánico de forma remota y en una escala titánica. Y no podía creer que alguna vez me hubiera sentido bondadoso con él o que incluso considerado trabajar para él. Después de ese día, mi relación con James cambió. Me volví hacia él por orientación y comprensión. Llegué a saber que él y algunos de los seguidores tenían auténticas habilidades psíquicas. Muchas veces fui testigo de demostraciones de sus habilidades. En comparación, mis propias habilidades psíquicas eran poco impresionantes, pero James me animó a desarrollar mis propios talentos como lo mejor que pude. Me enseñó técnicas de protección psíquica para que no pudiera ser manipulado remotamente por los poderes psíquicos de Sid. Me animó a rezar con más frecuencia y estudiar los escritos espirituales. Nunca volví a encontrarme con Sid ni con nadie más relacionado con él. Eventualmente yo se alejó de tener algo que ver con cualquier persona involucrada con satanismo. No tenía forma de contactar a James ni a ninguno de sus seguidores. Pero James siempre parecía saber cómo encontrarme cuando quería, y aparecía en mi vida en momentos de crisis. Con el tiempo, finalmente pude sanar yo mismo del trauma emocional del abuso ritual satánico. Jaime alentó mi participación en el cristianismo. Me había desanimado el cristianismo cuando era joven. Sentí que mis maestros de escuela dominical estaban estrecho de miras y crítico. Pero con el estudio gané una visión más expansiva. Vista del cristianismo. Aprendí a discernir la diferencia entre dogma religioso de la Iglesia y una espiritualidad auténtica y natural que no tuvo nada que ver con el adoctrinamiento. Cuando era joven había escuchado a los satanistas hablar sobre cómo el luciferianismo pronto conquistaría el mundo entero. En ese momento esto parecía ser muy improbable. Sabía que había un culto al satanismo entre los súper ricos. Sabía que muchas personas políticas estaban conectadas con el secreto luciferino sociedades. Pero no pude ver cómo eso se traduciría en una completa apoderarse del mundo. Sin embargo, a medida que crecí, llegué a comprender cómo la economía y la política realmente funciona. Llegué a ver que era posible que un pequeño grupo de personas para engañar y manipular a un grupo mucho más grande de personas. He venido a comprender cómo una sociedad entera podría quedar atrapada en una matriz de propaganda que fue creada por un pequeño grupo de aristócratas. Yo finalmente llegó a la conclusión de que los satanistas planean un plan global completo. La dominación era realista y, en cierto sentido, ya había tenido lugar. Cuando era joven había decidido evitar hablar abiertamente sobre lo que sabía del satanismo. Aprendí por experiencia que si siquiera intentaba acercarme al tema, la gente se reiría o se asustaría. Pero como pasaron las décadas, me involucré más con personas que estaban políticamente conscientes. Muchos de ellos se sintieron desconcertados